Entonces tenemos nuestro contexto complejo, convulso, difícil, para plantear, hacer una propuesta. Buen día, don Oscar. Porque pasa, por ejemplo, con Byung-Chul Han, por ejemplo, que no hay una propuesta. Filósofo posmoderno, filósofo del desmontaje, ¿no? Se asoma de una vez uno de los principales problemas, que es la inversión de términos por un principio burocrático con los que gente como Derrida quiere ser mantenido toda la vida como académico, aunque no es capaz de escribir un cuento y una novela. Algo parecido pasa con Carlos Marx. La gente tiene que saber que un intelectual debe haber escrito cuentos y novelas como Humberto Eco. De lo contrario, muy probablemente no sabe escribir bien y pretende justificar con nociología, es decir, con temas de difícil alcance para la mayoría de los académicos jóvenes, pretende justificar el no saber escribir, como es el caso, en mi opinión es obvio, de Heidegger. Señores admiradores de Heidegger, pues podemos debatir al respecto. Ustedes pueden discutir, podemos analizar los textos de Heidegger. Heidegger simplemente no sabía escribir bien un ensayo. El libro Ser y Tiempo es un libro mal escrito, así como la mayoría de los libros de Derrida. Pero a mí no me importa aquí dedicarme a hablar mal de autores. El problema es el efecto en sí. O sea, cuando Derrida habla de deconstrucción, eso es un conflicto artificial, pequeño burgués académico, para tratar de incorporarse dentro de los términos originales del siglo XX y dentro de las escuelas del siglo XX. La diferencia, por ejemplo, entre deconstrucción y términos como rizoma, fractalidad, mecánica cuántica, caos, relatividad general, constructivismo, todo eso se va entendiendo y tiene un sentido. Deconstrucción no es más que la sobrecomplicación del acto ancestralmente seductor, en algunos casos, ¿no?, admirable, pero mayormente, fundamentalmente, chocante, del desmontaje. Entonces, la deconstrucción es una especie de suavización del desmontaje de cualquier lugar común. Es así de sencillo. O sea, si hablas con Diego Rusarín o si oyes a Diego Rusarín, te va a decir un montón de, bueno, disculpándome contigo y con tu esposa Diego, porque creo que haces un intento extraordinario de abordar el discurso complejo, un intento valorable, nada extraordinario, corrijo, pero bastante valorable de introducir la complejidad del discurso cuando empiezas a hablar de, bueno, no necesariamente hay que pretender que somos ecologistas porque limpiamos plásticos y etcétera. O sea, probablemente alguien más contaminante sea más ecologista si no quiere tapar el síntoma. Eso es interesantísimo. Claro, seguramente es tomado de tu esposa lacaniana o de Lacan, ¿no? O sea, el hecho de enrevesar la cosa así. Por lo demás, cuando hablas de fenomenología, amigo Diego Rusarín, no sabes de qué estás hablando. No usas el término, pero jamás hablas, pues, de la práctica técnicamente necesaria de la suspensión del juicio, sobre todo en estos tiempos, ¿no? O sea, en estos tiempos un fenomenólogo sería como un doctor o un médico, tiene que estar en todas partes para ayudar a la gente a sobrevivir a la mayoría de los prejuicios, es decir, casi todos los prejuicios son heredados y los traumas tienen una única función y una manera de superarlo, que es suspendiéndolo, no superándolo, ni resolviendo ni nada, no, suspendiendo el juicio. Y eso lo hace cualquiera rapidito. Se practica y se hace rápido. Y una vez que se van generando toda una serie de memorias con el juicio suspendido, empiezas a tener otra vida. Y listo, y ya, resuelto. Psicoanálisis de 6 meses y de año y medio, donde no tienes que pagarme para yo ser de clase media y para yo comprarme un carro
como pretende gente como la amiga Yoconda Espina y como, o sea, que al final de cuentas son burguesas que viven de los complejos de los pobres, ¿no? Entonces hacen eso de manera bien aparatosa y bien difícil, bien compleja. Te dicen que eso es difícil, pero es simplemente así y más nada, ¿no? Y el desmontaje, o sea, la famosa deconstrucción, es el desmontaje de los lugares comunes, cosa que siempre va a ser difícil. O sea, estamos llenos de lugares comunes, ¿no? Y de una zona de confort establecida sobre nociones heredadas, y eso es inevitable. O sea, ¿quién va a pretender pertenecer a una cultura para estarla haciendo desde cero todo el tiempo? Bueno, ¿qué pasa? Que el contingente actual de la humanidad, bueno, nos obliga a revisar qué hacemos, qué valores buscamos, nos obliga a revisar cómo es que para el ser humano habitual y común es tan normal contaminar tanto. O sea, el ser humano y la cera humana y la humanidad contamina tanto, como normal en la vida cotidiana, porque es que no habrían 2 islas de plástico en el Pacífico, cada una del tamaño de un país europeo promedio, si eso no fuera masivo. Es decir, si no se tratara de una actitud que consideramos completamente normal, la actitud contaminante, que va en todos los sentidos, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones distractivas como la que ahora se está pretendiendo hacer con la inteligencia artificial. Se ha logrado con el LGBT, con el feminismo, es decir, desarrollando conflictos artificiales, basados en números reales, sí, pero artificiales. Es decir, si un psicótico violado de carajito, con graves problemas, le pega a una mujer y viola sistemáticamente, entonces tiene que haber toda una movilización en función de eso, ¿no? Pues si el hombre es mayormente más muerto, es decir, esa discusión, esa dicotomía no importa aquí. Estamos hablando de cómo una gran cantidad de pensadores se suman a una burocracia, pero ellos también quieren ser originales e interesantes y profundos y no saben qué carajo decir. Como Diego Rusarín, como Slavoj Zizek, como Darío Zeta y Derrida y Heidegger. Es decir, estos son personajes que realmente no han dicho nada. Si tú revisas a Darío Zeta, pues él simplemente él repite la deconstrucción. Si tú oyes a Diego Rusarín, a veces no sabe bien qué carajo está diciendo. Es básicamente un periodista. Yo creo que buen periodista, hace bien acopio de datos, pero no es filósofo, ni mucho menos fenomenólogo. Entonces, uno de los grandes problemas del mundo, insisto, es cómo muchos pensadores quieren incorporarse a la burocracia del conocimiento, quieren tener ahí su sueldo, quieren tener ahí su lugar de pensador, quieren tener ahí su prebenda, y no tienen realmente nada que decir, no hacen el trabajo real de descubrimiento, de lógica, sino que fundamentalmente a querer parecer. Y yo, como alguien auténticamente filósofo, o sea, busco los espacios donde vivir como filósofo, cerca de la gente que puede enseñarme procesos, como aquí en Providencia, puedo decir que la neofrase del supuesto ser, o sea, hay mucha gente que ahorita se siente muy original porque dicen yo soy. Se supone que eso sea muy humilde, profundo, sencillo, avanzado, yo soy. Pero eso es para que la gente se empiece a dar cuenta de cómo las lógicas respecto al contexto te revelan un montón de tramposos. Cualquiera que dice simplemente yo soy, probablemente se está excusando de yo no soy ingeniero. ¿Por qué? Bueno, porque no soy buen ingeniero, no puedo decir que sea ingeniero. No, yo soy nada más. No, bueno, pero es que no eres filósofo. O sea, yo ingeniero ser no soy hombre y una serie de cosas, etcétera. Y soy fenomenólogo. Asumo mi responsabilidad de que donde yo llegue a conclusiones malas, de mala manera, etcétera, sin lógica, fui mal fenomenólogo. Entonces, detrás del yo soy, existe algo parecido a todo el problema que están teniendo gerentes con la inteligencia artificial, porque saben que esta va a sustituir todos los motivos por los cuales ellos se sienten orgullosos de sí mismos. No va a sustituir la inteligencia artificial, o sea, la robótica, no va a llegar nunca a ser lo suficientemente rentable para sustituir ni al campesino, ni al intelectual,
realmente que produce ideas, ni al minero, ni al obrero. Pero la inteligencia artificial para sustituir al abogado, al médico, al ingeniero, ¿no? Incluso al arquitecto. Toda la gama, el 80% de las labores que hacen que alguien sea de clase media, cómodo, con prebendas y además se considere pobre, es decir, que con el discurso del ser posmoderno, además no es responsable ni de nada de lo que contamina ni de nada de lo que es coñeta. Son responsables otros, los burgueses. Y yo no creo eso. Creo que esa clase media es la gente más contaminante y más terrible. Y como te digo ahora, quiere tener el chivo expiatorio con dos cosas. La inteligencia artificial, que es el demonio, que es la bomba atómica, que es todo, cuando resulta que es extraordinaria. Todo lo que le va a resolver a muchos jóvenes para poder dedicarse a la gestación de la idea, para poder, bueno, y si es necesario, ¿quién se lo va a discutir? Dedicarse al goce. El problema es la trampa que el sistema tiene para que pases del goce a la perversión, porque la perversión produce mucha ganancia. Y luego ella que se decante o que se resuelva como le dé la gana a la gente. Bueno, esa es la situación que tenemos hoy en día, ¿verdad? Aquí con nuestros amigos vallenateros, en este espacio ideal, nuestro estudio especial aquí en Providencia. Ya estamos por comenzar el taller para hacer el cortometraje y vamos a empezar a dar las clases de fenomenología de manera pública. Entonces, bueno, muchas gracias por ahora. Ya sabes, aquí lo importante no es que pongas like, ni que compartas, ni que te suscribas, ni nada. Lo importante es que pienses respecto a lo que dije. ¿Ves? Porque se trata del futuro de la humanidad. Ya no se trata de élites inteligentes. Se trata de que todos tenemos que tener un mínimo nivel cultural y una noción del plano general para sobrevivir como especie.